El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra de Dios. Hechos capítulo 10, verso 19 al verso 20. Dice la palabra de Dios. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido llegar hasta los hogares, calles, negocios, a través de este sistema. Te rogamos, oh Dios, permítenos fluir por medio de tu Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Ayúdanos, oh Dios, a dar tu palabra, a recibirla en el corazón con mansedumbre, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestro carácter sea moldeado conforme a tu voluntad. Llama, Señor, a aquellos que están tristes, confundidos, adoloridos. Llámales. Hazles entender que tú estás dispuesto a llenarles de paz, de gozo. Que tú eres el único Dios verdadero, el que ha traído salvación y libertad para todo aquel que esté dispuesto a creer en ti. Gracias, Padre, por este lugar. Gracias por esta atmósfera. Gracias por tu presencia. Echamos fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda obra de las tinieblas en cualquier lugar hasta donde llegue este mensaje. Toda obra de las tinieblas cesa en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos libertad. Oídos dispuestos para el mensaje de la palabra de Dios. Corazones sensibilizados para la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toda cadena que haya atado se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda oposición de las tinieblas cesa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y enviamos liberación en el nombre de Cristo Jesús. Libertad y sanidad en el nombre de Cristo Jesús. A cada hogar, cada hombre, cada mujer que dispone su corazón en esta hora para escuchar palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Amén y amén. El Espíritu Santo habla con visiones. Ese es el tema que vamos a tocar hoy, basándonos en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 19 al 20. Tenemos aquí un pasaje en el que el protagonista es el Espíritu Santo. Hay un contexto histórico. El apóstol Pedro está hospedado en una casa. Allí está esperando, seguramente después de un ayuno, que le preparen algo de comer. En ese momento él se debilita, pero se fortalece espiritualmente. Sale a descansar y en ese momento en que está como en ese descanso, seguramente había ministrado, seguramente estaba en ayuno, tiene una visión. En la visión él ve un gran lienzo que desciende y dentro del lienzo, dentro de la sábana que desciende, hay todo tipo de reptiles, animales, cuadrúpedos, animales no comestibles. Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro entonces le dice al Señor: Señor, jamás ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le dice: Pedro, no llames inmundo lo que yo he limpiado.
3 veces le sucedió esta visión simultáneamente o progresivamente al apóstol Pedro en el lugar donde él estaba en reposo. Fue un éxtasis, dice el apóstol. Y el texto nos indica que mientras él estaba pensando en lo que acababa de ver, a lo cual pues él no entendía el significado espiritual, era una visión, evidentemente no podía, no era algo físico, era algo que él había visto espiritualmente, pero él no sabía qué significaba. Y estando en ese momento de meditación de qué significaría el lienzo que había descendido, tomado por las 4 puntas, con animales en la parte de adentro de todo tipo, animales que no eran comestibles. Dice el texto que eran animales cuadrúpedos, eran animales reptiles, todo tipo de animales. En realidad, ni él, y seguramente muchos de nosotros, jamás han comido esos animales, porque la idea era darle una lección, una enseñanza espiritual al apóstol. Así que mientras él está pensando en la visión que acababa de tener, llegan tocando 3 hombres. Eran romanos, por lo menos dice el texto que uno de los 3 era un soldado romano. Pensando en la idea de que Pedro está predicando el mensaje del evangelio que no es aceptado en la región, y llegan 3 romanos a la puerta donde él está hospedado, pues fácilmente era de pensar, vienen a arrestarme, así que si me piden ir con ellos, yo no voy a ir con ellos. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló y le dijo: 3 hombres te buscan, Pedro. Levántate, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién le está dando el mensaje a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Por qué está el Espíritu Santo hablándole a Pedro? Porque tiene un propósito. Él tiene un plan y necesita usar a Pedro. ¿Con quién tenía el plan? El plan lo tenía con Cornelio, un centurión romano de autoridad. No era cualquier persona. El Espíritu Santo tenía un plan con Pedro y con Cornelio. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Le envía un ángel a Cornelio. Y el ángel le dice a Cornelio: Cornelio, manda a buscar a Pedro. Pedro está en esta y esta dirección. Dile que venga, porque necesitas escuchar el mensaje que tiene Pedro. Y después va y le dice a Pedro: Pedro, vienen a buscarte 3 hombres. Ve con ellos, no temas, porque soy yo quien está detrás de todo esto. Soy yo quien ha enviado a esos 3 hombres. Ese es un mensaje con correspondencia, un mensaje con paralelos o paralelismos. Primero le da el mensaje al uno y después le da el mensaje al otro. Y todo sucede de una manera muy coordinada. Todo sucede de una forma coordinada, sin haberse puesto de acuerdo. Es el Espíritu Santo el que habla a través de visiones, pero visiones para emparejar, visiones para que concuerden con X o Y situación. De eso vamos a hablar. En primer lugar, para que aprendamos estas visiones que el Espíritu Santo da, hasta el día de hoy todavía lo hace, a su iglesia. Vamos a aprender 2 principios fundamentales acerca del Espíritu Santo y las visiones. En primer lugar, el Espíritu Santo da visiones paralelas. El Espíritu Santo da visiones paralelas. Este es un principio espiritual que aprendemos por medio del libro de los Hechos, que es un libro que contiene historia, pero también contiene doctrina. ¿Has tenido visiones?
tienes que saber cómo opera el Espíritu Santo con las visiones. Porque el enemigo también también da visiones y no son de Dios. Tienen otro objetivo: dañar, distorsionar. Si tú sabes manejar, si has recibido visiones, si Dios te habla a ti a través de visiones, debes saber lo que la Biblia dice acerca de las visiones. Y uno de los principios que vamos a aprender hoy es: el Espíritu Santo da visiones paralelas. ¿Cómo así visiones paralelas? Pedro fue con los romanos porque el Espíritu Santo ya le había avisado: Pedro, vienen 3 hombres, soy yo quien los envía, ve con ellos sin temor. Este mensaje está muy ligado con la visión que acababa de tener el apóstol Pedro. Así que Pedro desciende, se presenta, y estos hombres no lo arrestaron, no lo secuestraron tampoco. Lo condujeron hacia una casa que quedaba a cierta distancia. Era un viajecito que tenía que hacer el apóstol Pedro. A lo mejor primero tuvo que haber comido. Cuando ya estuvo preparado, salió con estos 3 hombres que venían de parte de Cornelio. Cornelio también había recibido una orden. La orden decía, allí está en el libro de los Hechos, dice: un ángel le fue enviado a Cornelio, en el Hechos capítulo 10, desde el verso 4 en adelante. El ángel le dice a Cornelio: tus oraciones y tus obras de misericordia, o tus limosnas, han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía hombres a Jope, y haz venir a cierto Simón, que tienes por sobrenombre Pedro. Mire todas las señales que le está dando el ángel. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, era su oficio, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y los envió a buscar a Pedro allá en Jope. Esta visión la tuvo Cornelio preparando su corazón al Espíritu Santo. En este caso el Espíritu Santo le envía un ángel, porque es que Cornelio todavía no era convertido. Entonces el ángel viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo, que es el que está moviendo, como decimos popularmente, moviendo las fichas. Es el que está haciendo que la maquinaria funcione. Después habla con el apóstol Pedro y tiene a 2 hombres a una distancia considerable, a Cornelio en un lado y a Pedro en otro lado. Primero habla con Cornelio, Cornelio envía a los hombres, y cuando los hombres llegan a la casa de Pedro, entonces Pedro recibe el mensaje: ve con ellos, Pedro, yo los envío. A eso he llamado visiones paralelas. Una visión corresponde con otra visión. Ni Pedro actuó por su cuenta, ni Cornelio actuó por su cuenta. Fue el Espíritu Santo el que hizo todo el trabajo, el que coordinó. Y el Espíritu Santo puede hacer eso hoy también. Igual hace el Espíritu Santo. Puede dar visiones paralelas para que se sepa que es Dios el que está en el asunto. Tenemos otros ejemplos de visiones paralelas. Miremos, por ejemplo, el caso de Pablo y Ananías. En Hechos, capítulo 9, versos 11 y 12. Ya hablamos de eso, en videos anteriores está la enseñanza. En este caso, el apóstol Pablo había recibido el mensaje: van a venir a orar por ti. Y al mismo tiempo el Señor, en este caso fue el mismo Jesús, va y habla con Ananías y le dice: Ananías, ves a orar por un hombre que se llama Saulo. Él está en casa así, ve, toma esta dirección.
Pablo en un lado, Ananías en otro lado. Con ambos trató el Señor. A ambos les dio el mensaje. Cuando Pablo ve a Ananías, ya lo esperaba. Cuando Ananías llega, él sabe que lo están esperando. Es algo que hace Dios y es maravilloso cómo Dios trabaja. Hay un ejemplo más aquí. Este ejemplo está en Hechos capítulo 16, verso 9. Pablo y Lucas. Lucas estaba orando por alguien como el apóstol Pablo. Y Pablo recibe una visión donde recibía una correspondencia de parte del Espíritu Santo. ¿Qué veía Pablo en la visión? Veía a un varón macedonio, un griego, que le decía: pasa por acá, por Macedonia, y ayúdanos. El apóstol Pablo enseguida entendió que había una correspondencia y se movió y se dirigió hacia allá. Al parecer ese varón era Lucas. Ya después de ahí en adelante comienza Lucas a ser parte de los viajes del apóstol Pablo. Son casos en los que una visión explica a otra, una visión corresponde a la otra. Ese es el principio eterno de las visiones paralelas del Espíritu Santo. Puede pasar igual. Sin embargo, mire que esto sucede si de por medio está la obra de Dios, si de por medio está la gloria de Dios. Miremos lo siguiente. Jesús estaba en un monte en ayuno. Ya llevaba 40 días en ayuno. Y él no tenía la intención de levantar el ayuno, sino cuando se cumpliera su tiempo. En ese momento se le aparece Satanás. Vamos para allá. Eso está en Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4. Dice la Biblia que Satanás, en ese momento en que comienza a tentar a Jesús, lo lleva hasta un monte. Y dice el Evangelio de Lucas: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. O sea, lo separó del momento, del lugar donde él estaba haciendo su ayuno, y lo llevó a un lugar desconocido. Satanás transportó a Jesús. Cuando ya lo transporta a un lugar donde seguramente para él Jesús debía sentirse vulnerable, solo, muy debilitado, en ese momento le mostró una gran visión y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Observe que estamos hablando de las visiones que da el Espíritu Santo. Aquí hay una visión. En este caso, no es el Espíritu Santo el que le está dando la visión a Jesús, es Satanás. Aclaremos algo. Jesús estaba siendo tentado en una condición de humanidad. Él es Dios y en ese momento igual era Dios. Él no puede dejar de ser Dios. Es su naturaleza. Sin embargo, en ese momento, Satanás le mostró la forma de ganar sin sacrificio. Primera característica de las visiones que vienen de parte de Satanás: no hay sacrificio. Segunda característica: vanagloria. Todo esto te daré. Creo que hay mucha gente que ha caído en esta tentación en el día de hoy. Hay muchas cosas que el corazón del hombre desea. Ahora recuerdo a una mujer que dijo: Dios me dijo que me divorciara para que yo le pudiera servir. Así que ella se divorció
comenzó supuestamente a servirle a Dios, se casó con otra persona que no es obviamente su esposo. Yo creo que a esta mujer Satanás le dijo, estas multitudes que ella quería ver te van a escuchar si tú me adoras a mí. Ella aceptó. Si en la visión que Dios le está, bueno, más bien aclaremos, si en la visión que está recibiendo la persona está la vanagloria de ella misma, de este mismo personaje, eso no viene de Dios. Si en esa visión no está como centro Dios, eso no viene de Dios. Si el objeto de adoración de esa visión no es Dios, entonces hay que rechazarla. No viene de parte de Dios. Yo sé que muchas personas reciben visiones. Si en esa visión hay algo que pasa en tu cuerpo físico y tú sientes que alguien te está tocando, sientes cosas que tienen que ver con tu cuerpo físico, ten mucho cuidado. Dios no necesita tocar tu cuerpo, meterse en tu cuerpo de manera posesiva, anular tu voluntad. Y eso está pasando en mucha gente. Los que adoran a José Gregorio Hernández, estas personas que evocan este espíritu, ellos quedan completamente, su voluntad queda anulada. Ellos no están guiados por el Espíritu Santo, están guiados por otro espíritu. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Si tenemos en cuenta estas verdades, vamos a tener menos problemas cuando esto llegue. Quiero hacer una pequeña ilustración con otro pasaje de la Biblia. Está en Primer Libro de los Reyes, capítulo 13. El Señor envió a un profeta, Primer Libro de Reyes, capítulo 13. El Señor envió un profeta al rey Jeroboam, hablando de las visiones paralelas. El profeta va a darle el mensaje al rey Jeroboam. Jeroboam era un rey malo. Hizo todo lo malo delante de Dios, como rey de Israel, el reino del norte. Así que Dios le envió a un profeta, un anciano profeta. El profeta llega, le da el mensaje y Jeroboam lo invita. Aquí resumiendo, pasaron algunas cosas. Cuando el profeta extiende su mano y le ordena al altar secarse, en el momento en que Jeroboam ordena arrestar al profeta, su brazo se queda paralizado. Jeroboam, cuando ve esto, se asusta y le pide al profeta que ore por él. El profeta ora por él y el brazo nuevamente se le restaura. Esto está narrado allá en el Primer Libro de Reyes, capítulo 13. Jeroboam invita entonces al profeta a comer y el profeta le dice: no, ni que me des la mitad del reino me voy a quedar, me voy, porque la orden que recibí, escuche, la orden que recibí de parte de Dios es que después que dé el mensaje me vaya, que no coma ni tome nada en este lugar. Y el profeta se va. Pero había un anciano profeta, otro viejo profeta, en ese mismo lugar de Betel, que se enteró por boca de uno de los hijos, que le dijo: papá, hay un profeta, vino un profeta, y le habló estas y estas palabras al rey Jeroboam. Cuando el profeta se entera, le dice al hijo: vamos a buscar al profeta, vamos a buscarlo. Cuando él va y se encuentra con el profeta que le había dado el mensaje al rey Jeroboam, le dice: profeta, ven a comer. Y el profeta le dice: no, porque Dios me dijo que viniera, diera la palabra y después me fuera sin comer nada. ¿Saben qué le dijo el profeta anciano al otro profeta anciano? Dios me dijo que te invitara a comer y que mañana sales con calma.
ven, vamos y comamos. El profeta elegido para dar el mensaje al rey malvado le cree al otro profeta. Se devuelve, come, bebe, seguramente compartieron, durmieron. Al día siguiente el profeta ensilló su asno y salió. En el camino lo esperaba un león. Ese león lo había mandado el mismo Dios. El león tumba al profeta, pero no lo hiere ni lo come ni nada. Y estaba el asno, que podía ser otro platillo para el león, ahí de pie el asno, el león también ahí, sin tocar al asno y sin tocar el cuerpo del profeta, y el cadáver del profeta a un lado del camino. El profeta que había engañado al varón que había traído la palabra para el rey Jeroboam, se entera y sale a buscar el cuerpo sin vida del profeta. Viene, lo trae y dice: esto fue por haber desobedecido la orden de Dios. ¿Qué le había dicho Dios al profeta? Le había dicho: vas, das la palabra y no te quedes a comer ni a beber nada. Te vienes enseguida. El profeta, creyendo en la palabra del otro profeta, se ha quedado desobedeciendo la orden de Dios. Qué tristeza haber terminado así después de haber cumplido una misión tan importante. No recibió confirmación de parte de Dios. No recibió una señal que le dijera: sí, este hombre te lo envié yo, obedece, haz caso que soy yo. Como en el caso del apóstol Pedro. Pero él obedeció. Desobedeció a Dios y obedeció al profeta. Y eso le costó la vida. Alguien me dijo hace tiempo: tuve una visión. Y en esa visión yo llegaba al altar vestida de novia. Y el hombre que estaba en el altar era un hermano que a ella le gustaba mucho y estaba muy pendiente al hermano. Y Dios me dijo que ese hombre iba a ser mi esposo. Yo no conocía al varón, la conocía a ella. Y le pregunté: y dime una cosa, ¿y ese hombre qué te ha dicho a ti? No, él no me ha dicho nada, él no sabe nada todavía, pero en su momento yo le voy a hablar. Tú le vas a hablar al varón de que Dios te dijo que él es tu esposo. Pero, ¿y a él qué le ha dicho Dios? Bueno, no sé si le ha dicho algo, pero a mí me habló. Y yo creo en las visiones que Dios me da. Vea, mi hermano, yo sé que usted se va a alarmar con lo que le voy a decir. Era un hombre casado. Y ella tenía supuestamente visiones de parte de Dios de que ese era su esposo. Y quiero decir esto muy claramente. Supongamos que en este caso, este hombre con el que esta mujer soñaba, hubiera tenido también una visión de que esa era su esposa. ¿Sabe qué? Ninguna de las visiones era de parte de Dios, por el solo hecho de que este era un hombre casado con su esposa y con hijos. Dios no contradice su palabra. Él no jala para adelante y para atrás. Él no contradice lo que ya él ha dicho. El caso siguiente es que si es voluntad de Dios que esa persona de la que tú te enamoraste sea tu esposo, tu esposa, y te lo ha mostrado, te aseguro que también se lo va a mostrar a él o a ella. Esas son visiones paralelas. Se corresponden la una con la otra. Ahora, como le pasó a otro hermano. Este hermano tuvo supuestamente el deseo, no creo que haya sido una visión, pero sí le pasó algo parecido a lo que estoy contando. Este hermano tiene un negocio muy grande de electrodomésticos. Llega un personaje que él no conoce y le dice: el Señor me dijo
que viniera donde usted, porque usted me iba a entregar un equipo de sonido, con parlantes así, amplificador así, un equipo de sonido de tal y tal forma. El hombre se queda como perplejo. ¿Dios le dijo a usted que yo le iba a dar todo eso? Sí, Dios me dijo que usted me iba a dar todo eso. Bueno, pero usted me lo va a pagar. Yo se lo voy a pagar, pero yo ahora mismo no lo puedo pagar y yo lo necesito porque es para una iglesia. El hermano le ha entregado el equipo de sonido a la persona. Estamos aprendiendo. La persona había quedado en volver con el dinero, nunca volvió. Eso fue hace mucho tiempo. Así que todavía está esperando el hermano el pago del equipo de sonido que había entregado supuestamente por orden de Dios. ¿Qué dice el hermano? Dice, este varón llega y me dice, Dios me dijo que usted me va a entregar, usted me va a dar. ¿Sabe qué? Yo dije, yo no puedo desobedecer a Dios. Pero mi esposo, que lo trató en ese entonces, le dijo, ¿y a usted Dios le dijo que le entregara el equipo de sonido? Bueno, que yo sepa, no. O sea, usted en ningún momento Dios le ha dicho entregar el equipo de sonido a este hombre. No, nunca. Y entonces usted, ¿por qué entregó el equipo de sonido? Porque él me dijo que Dios le había dicho que yo le iba a entregar el equipo de sonido. A ver, podríamos empezar una lista larga. ¿Cuánta gente ha perdido anillos, cadenas? Porque alguien llegó diciéndole, Dios te dice que me entregues ese anillo. Dios te dice, entrégame esto, entrégame. Y gente que se ha desprendido de cosas valiosas porque cree que Dios les está hablando. Y no es Dios. Es Satanás el que está haciendo el trabajo. Qué triste perder delante de Satanás. Qué triste perder. No. Y hay algo más. El hermano que entrega el equipo de sonido dice, ¿por qué Dios permitió que me robaran en mi cara? Bueno, algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Conoces tú la palabra de Dios? ¿Tú conoces lo que la Biblia dice de este tema? No, y bueno, yo voy a veces a la iglesia, Entonces, te engañaron muy fácilmente. Pudo haber sido otra cosa, pudo haber sido peor. Ahora pensemos en la visión que recibió Jesús de parte de Satanás. Si Jesús hubiera caído en la trampa, como sí cayó Adán, ¿sabe qué hubiera pasado? La salvación no hubiera salvación. Estuviera reinando Satanás, y Satanás no reina. Él no ha reinado, no reina y no reinará jamás. Es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único digno de alabanza, y viene pronto por su iglesia. Tú no puedes moverte porque recibiste una visión o un sueño. La Biblia dice en el libro del profeta Joel, dice que en los postreros tiempos, estos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones, habrá sueños, profecías. O sea, el Espíritu Santo puede hablar a través de cualquiera de estos medios. Profecías, visiones y sueños. Permíteme decirte algo más. Una persona tuvo un sueño. En el sueño tenía una persona con mucha necesidad. Llegó a decir que había días que no comían, él y su familia. Y él decía, Señor, yo necesito, yo quiero. Tú eres un Dios tan rico. Mire lo que le decía. Tú tienes una ciudad que es de oro. ¿Yo para qué voy a necesitar el oro después? Yo lo necesito ahora, Señor. Comenzó a soñar que tenía argollas
de oro, muchas. Jarrones de oro. Comenzó a soñar con oro. ¿Qué dijo él? Esto es respuesta de parte de Dios. Sí, Señor, esto es respuesta de Dios. Primer sueño. Segundo sueño. Nuevamente sueña con oro. ¿Sabe qué dijo él? No, definitivamente esto es Dios. Definitivamente Dios me está mostrando la riqueza que me va a dar. Es un hombre que él cree en Dios, quiere servirle a Dios, pero tiene un precio. Señor, yo quiero servirte, pero mi presupuesto es de tanto. Un día estaba en un almacén haciendo unas compras. El hombre que está delante de él en la fila para pagar en la caja le hace una pregunta de pronto. Yo soy fulano de tal, mucho gusto. Yo trabajo en esto, esto y esto. Y estoy buscando gente que esté buscando empleo, que quiera trabajar, que quiera ganar dinero. Si te interesa, esta es mi tarjeta. Él también se presentó, mucho gusto, yo soy fulano de tal. Claro que me interesa. Él aseguraba que los sueños eran de Dios. Aseguraba que el hombre que le había propuesto un empleo de mucho dinero era también de Dios. Hoy no está ni en el Señor, ni con la familia. Comenzó a ganar dinero. Sí, pero ese dinero no venía de parte de Dios. ¿Qué fue lo que pasó allí? Todo esto te daré si postrado me adoras. Tienes que ser muy sensible. No vale la pena arriesgar la fe por una comodidad temporal. No vale la pena. Cuando Dios, el Espíritu Santo, usa las visiones paralelas, cuando quiere agrandar, bendecir, guiar su obra. Hay que ser muy sensibles. Personas que tienen hasta 3 sueños. Y son sueños que se parecen y dicen, esto tiene que ser de Dios. Y el sueño no está glorificando al Señor, ni le está tampoco indicando cómo consagrarse más al Señor. ¿Por qué Dios permite que Satanás ponga sueños y ponga visiones que no son de Él? Porque la persona está dispuesta a pagar lo que sea. En el Parlamento Europeo, alguien se levantó hace mucho tiempo y dijo, la situación mundial es tan crítica que necesitamos un emisario, un superpresidente, que venga del infierno o que venga del cielo, pero que venga pronto. Hay gente así. Yo estoy pasando necesidad. Yo necesito salir de este hueco. Yo necesito salir de esta situación. No importa que me ayude Dios o Satanás. No lo dicen con la boca, pero ¿sabe qué? En el corazón está el sentir, está el pensamiento. Gente que ha cambiado su familia por un buen estatus económico. Gente que ha cambiado su fe en Cristo Jesús por un poco de dinero. Mucho cuidado. En segundo y último lugar, el Espíritu guía cuando se trata de la obra de Dios. A ver, en la mente egoísta, ególatra y casasola de algunas personas que dicen que son cristianos, hay un pensamiento como este. Si Dios me da la lotería, voy a comprarle a la iglesia un templo grande. Si Dios me da mucho dinero, voy a llevar a la iglesia esto. Pero en el corazón eso no es lo que tiene. Está diciéndolo de labios hacia afuera porque cree que de esa manera puede manipular a Dios. Y Dios no responde esas oraciones. Es más, cuidado, porque Dios puede permitir que las responda el diablo. Si en tu corazón está la obra de Dios,
Si en tu corazón está la obra de Dios, si tú sabes que aquí estamos temporalmente, que la eternidad vale más y que es mejor invertir en la eternidad que invertir aquí, ¿sabes qué? Tu corazón está bien. Pero si tú estás buscando al Espíritu Santo como la persona que te indique cuál es el número de lotería que va a salir para comprarlo enseguida, estás equivocadísimo. Si tú estás queriendo usar al Espíritu Santo a tu favor, porque eres egoísta, ególatra, porque solamente piensas en ti. Claro, con la boca tú no lo vas a decir, pero en tu corazón está el sueño es de hacer todo, menos la obra de Dios. Incluso, hay gente que ha hecho voto por un pleito. Y ganan el pleito de millones. Y cuando ya tienen el dinero en la mano, no quieren cumplir con el Señor. Escuché el caso de una persona por la que todos en la iglesia estaban orando por el pleito para que saliera a su favor, porque le iban a entregar una cantidad de dinero considerable. ¿Qué dijo ella? Si el pleito sale, voy a llevar el diezmo y me comprometo a llevar el diezmo a la iglesia. Ella hizo ese voto y el Señor le dio el pleito. Ganó el pleito. Le entregaron el dinero. ¿Sabe por qué sí sé que fue el Señor? Porque ella quedó arruinada, enferma. La misma familia le cayó y desbarataron lo que ella había recibido. El pastor comenzó a extrañar a la hermana, que ya tenía varios domingos que no llegaba a la iglesia, la llamaban, no contestaba. Cuando él decide ir a buscar a la hermana, a la oveja, se entera que está en el hospital. ¡Qué tristeza! Que haya gente que cree que puede valerse de Dios para sus antojos ególatras. El Espíritu Santo sí guía, mi hermano. Pero recuerda, debes tener la obra de Dios en el corazón. Cumple con el Señor y el Señor siempre va a cumplir, siempre va a ser fiel. Pedro supo que era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando. ¿Por qué supo Pedro que era el Espíritu Santo y no Satanás? Porque el único que se iba a glorificar allí era Dios. ¿Qué era lo que la gente quería escuchar? La palabra, la palabra. No querían era ver a Pedro. Querían escuchar lo que Pedro tenía y Pedro sabía eso. Por eso fue que Pedro se movió. Porque él sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Ser guiados por el Espíritu Santo requiere tener completa comunión íntima con Dios. Dios no guía a aquellos que están lejos de Él. Dios guía a aquellos que mantienen una relación constante con Él. Y es una relación desinteresada, en la que la persona es consciente, lo que yo tengo, poco o mucho, no lo merezco, es solo la misericordia de Dios. Dios puede darte visiones esta noche. Mira que sea Dios y mira cómo vas a actuar. Dios, si te indica algo, te lo va a confirmar y va a ser para su gloria y para su honra y para que su obra prospere, se edifique, se extienda. Esa es la prioridad cuando el Espíritu Santo habla a una persona. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Padre, en esta hora te rogamos, cumple esa palabra, Señor, que tu Espíritu Santo daría profecía, visiones y sueños a tu pueblo, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres.
cúmplelo, Señor. Desarrolla, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, la capacidad de ver en visiones cómo extender tu obra, cómo predicar tu palabra, cómo alcanzar al que está perdido, cómo extender tu iglesia, Señor. No queremos, Señor, visiones de Satanás. No lo permitas, Señor. Muéstranos visiones, Señor, de cómo, a quiénes, qué debemos decir. Porque nosotros queremos, Señor, servirte a ti en tu obra. No queremos la vanagloria de este mundo. No queremos satisfacer deseos humanos y carnales. Queremos satisfacerte a ti. Háblanos, oh Dios. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Para que los hogares, Señor, sean guiados por ti. Para que aquel que está esperando casarse y quiere servirte, se case con la persona indicada, Señor, para servirte a ti. Para que aquel que quiere viajar, que quiere hacer tu obra, sepa que lo que está haciendo es guiado por ti. Así como tú guiaste al apóstol Pedro, como guiaste al apóstol Pablo. Guía, Señor, en este día también. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por las visiones que me has dado, Señor. Gracias por las visiones que le has dado a otros hermanos. Gracias, Señor. Porque tú cuidas a tu pueblo y tú empujas, guías, estimulas a que tu pueblo te sirva cada día con más de dedicación, con más denuedo. Gracias te damos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén y amén. El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma.